¿cuál sería el modelo alternativo a esta cobertura que nos damos cuenta que no es lo que nos quieren vender? Yo leí por ahí esta cuestión de salud para todos, el SPT. Contanos un poco de eso. Sí, claro. Básicamente ahora en este periodo de historia tan fundamental, tan importante, en que el sistema mundial capitalista queda en un estado de crisis permanente, crisis crónica con caídas como la de 2008, y básicamente el rescate a través de intervención del sector público en los bancos, en las industrias más importantes. Y el modelo alternativo es la salud para todos, que básicamente es un derecho de toda la población recibir servicios iguales con un sistema único. Y puede pasar como, por ejemplo, en Canadá. Hay ejemplos de países capitalistas con programas únicos de salud, y no estoy diciendo que son programas perfectos, sino programas que garantizan accesibilidad a los mismos servicios y no importa el nivel de la población. Los pobres reciben los mismos servicios como los ricos. Y entonces Canadá es un modelo de socializar el financiamiento de la cobertura, pero mantener el sector privado de entregar servicios. Es que hay grupos privados de médicos y otros profesionales que pueden quedar en el sistema. Por otro lado, hay sistemas como Cuba o el mundo capitalista de Suecia, que han tenido una socialización de la infraestructura de entregar servicios, además del financiamiento. Entonces hay un sistema único que pertenece al sector público. Y hay amenazas, siempre, por ejemplo, en Suecia ahora hay reformas que introducen actividades privadas dentro de ese sistema. Pero, sin embargo, son los dos modelos. El modelo del sistema único es el modelo, por ejemplo, en Venezuela, que están tratando de fomentar, Bolivia tratando de crecer, etc. No es una cobertura a través del seguro privado, sino un sistema único que está tratando de fomentar. Entonces, son los dos modelos. Y los éxitos de los sistemas únicos son muy claros. Por ejemplo, hay muchos estudios ahora comparando los resultados de Canadá, por ejemplo, y Estados Unidos y otros países, y son mejores en Canadá en resultados clínicos, y los costos son mucho más bajos, porque bajo de la cobertura universal tenemos siempre la problemática de lo que llamamos la basura administrativa. Es decir, en Estados Unidos, en Obamacare, por ejemplo, el porcentaje administrativo de entregar servicios es 25% por mínimo. Es que 25% de todos los gastos en el sector de salud van a, por ejemplo, el procesamiento de cuentas, protestas de las cuentas, negación de pagar las cuentas, los sueldos exorbitantes de los gerentes de las empresas de seguro privado, que ahora son más de $30 millones cada año. Terminan gastando más. Sí, plus acciones del mercado financiero. Entonces, enorme pérdida de dinero que puede pasar a los servicios. ¿Y qué pasa con la OPS y la OMS frente a este tipo de coberturas? ¿Qué posición toman? Okay. La OMS y la OPS están en favor de la cobertura universal. Y es que decir, la cobertura por seguro privado. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es la crisis de la OMS,
que comenzó en los años de 1980 con la negación de pago por Estados Unidos bajo la administración de Reagan. Y siguió después. Entonces, hay un problema fundamental del presupuesto de la OMS. Y aunque es difícil saber porque es un presupuesto secreto, pero sabemos claramente que la porción que viene de las Naciones Unidas han decrecido mucho durante los años. Y ahora probablemente es algo como 30% del presupuesto. En ese vacío entró el Banco Mundial al principio y después la Fundación Gates, que ahora es la fuente más importante del financiamiento de la OMS y por eso la OPS, que es el organismo en las Américas de la OMS. Y por eso, por la dependencia de financiamiento, hay más colaboración entre la OMS y el Banco Mundial y la Fundación Gates y la Fundación Rockefeller, por ejemplo. Y hay publicaciones que voy a mencionar en la charla hoy de colaboración entre la OMS y el Banco Mundial. Con esta perspectiva, básicamente la visión de la importancia del mercado libre y la participación fundamental de las empresas aseguradoras privadas de seguridad. Bueno, Howard, muchísimas gracias, un lujo tenerte acá. Muchas gracias. Gracias.